En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Es un gusto estar con ustedes en este día tan hermoso. De verdad que la vida es un regalo, la vida es bella, depende cómo queremos verlo, cómo queremos entender y aprovecharlo por bien nuestro y de la sociedad. De verdad que tener las oportunidades que tiene cada ser humano para vivir en unas relaciones armoniosas, en armonía con todo su entorno, la naturaleza, la familia, los compañeros y todo. Eso es algo que 90% depende de uno, porque a veces, claro, hay cosas fuera del control de uno, pero muchas veces, o la mayor parte, depende de uno también, ¿no? Y bueno, también estamos aquí en programa para ayudarles en ese sentido, de darles las herramientas que uno necesita y que podemos contribuir nosotros a través de este programa para el bienestar, para mejorar y como edificar el carácter que uno necesita para tener una vida plena, una vida feliz, una vida fructífero, que no solamente es porque la vida no es solamente el placer y pasarlo bien como se entiende generalmente, como disfrutar de placeres superficiales, sino también dejar huellas positivas, porque eso es nuestra oportunidad en esa vida. En ese programa Perlas de Sabiduría, que es auspiciado por la comunidad Bahá'í de Seneguía, traemos el mensaje que ha traído Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í. Se llama Baha'u'lláh, bueno, es el título que significa la gloria de Dios. Es un título muy, muy hermoso que refleja la grandeza de su causa y su misión, que en esta época ha tocado a él, bueno, una persona, un ser humano, como todos nosotros, nace en una familia de padre, madre, con hermanos y todo, pero que su espíritu viene de Dios, Espíritu Santo, y le da esa misión de traer ese mensaje maravilloso que su fin, su objetivo es lograr la unidad de la humanidad y establecer la paz mundial. Ese sueño, ese anhelo de todas las épocas, de todos los seres humanos, de vivir en paz y unidad. Ahora Baha'u'lláh trae los principios y las enseñanzas que nos ayudan a establecerlo. ¿Y cómo podemos contribuir nosotros a esa noble, esa gran meta de Dios para la humanidad, que es establecer la paz en la tierra, de unir la humanidad? ¿Cómo? Eso es lo que trae Baha'u'lláh, y dice a través de sus principios, enseñanzas, él dice: todas las religiones son una sola, porque vienen de parte de un solo creador, un solo Dios, y dice que toda la humanidad somos como una sola familia. La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Baha'u'lláh trae principios como eliminar todo tipo de prejuicio, como armonía entre ciencia y religión, como igualdad de derechos para hombres y mujeres, como educación universal, obligatorio para todo ser humano, como eliminar extremo riqueza, pobreza, como conservar la diversidad cultural, también un gobierno universal para todo el planeta, como una sola casa, un solo hogar, un solo país. Y bueno, muchas enseñanzas, un idioma auxiliar universal, ¿no? Y muchas enseñanzas, otras enseñanzas, que todo son caminos y son herramientas que realmente nos conducen a esa paz universal, a ese bienestar y ese estado de vida, esas condiciones armoniosas, pacíficas,
que merece todo ser humano, porque de verdad lo que vivimos no lo merecemos. No merecemos estar tan tensos, tan preocupados, tan agitados. Eso no es la vida adecuada para un ser humano. Justo aquí en la cabina estoy con mi amigo, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, Alberto, y hemos decidido hablar un poco sobre ese tema. Alberto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Hassan. Buenos días, amigos. Sí, bueno, los temas vamos a ir desarrollándolos, conversándolos. Hay noticias bastante importantes y cosas que ya están saliendo a la luz de resultados que parecían que los esfuerzos estaban directamente direccionados como para solucionar el problema, pero en realidad no han solucionado el problema Así es. de lo que es la violencia dentro, digamos, de la sociedad humana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando el tema, ¿te parece? Exacto, eso es lo que estuvimos conversando con Alberto, viendo, bueno, los noticieros por todas partes del mundo, ¿ah? No estamos hablando solamente de nuestra hermosa localidad aquí, el pueblo, sino no solamente del país, sino de todo el mundo. Es un estado incómodo, no sé cómo llamarlo, es un estado de vida. A mí me parece que no, nadie merece eso. Ayer justo leía también un artículo sobre África. Bueno, en todas partes uno ve que los seres humanos están sufriendo de alguna u otra manera. Y la violencia, justamente lo que hablábamos, Alberto, ¿no? Sobre la violencia. Otro día veíamos con mi esposo también bueno, cambiando canal de televisión, esos de lucha, ¿cómo se llama? Esos de lucha, persona con persona, ¿cómo se llaman? Cuando están luchando. Lucha, ¿no? Lucha, sí. Sí, bueno, y decíamos, bueno, como un concurso que hacen, ¿no? Quien pega más y vota el otro gana. Ya esos concursos de televisión. Sí, de televisión, pero bueno, pasando, ¿no? Porque yo no tengo ni corazón para ver esas. Pero veíamos y decíamos, ¿qué diferencia hay entre eso, Alberto, con cuando los romanos también ponían en un estadio a dos personas que se matan y eso era un placer? ¿Qué diferencia hay? Sí, han pasado siglos y siglos y el ser humano igual está de violento y disfrute y es un placer para muchas personas, ¿no? Bueno, esas cosas a veces uno ve, o por ejemplo, pelea de gallos, o esas cosas, dice, Pero ¿por qué el ser humano sin ir muy disfruta? lejos, en la televisión, por ejemplo, lo que tiene mucho más éxito son, por ejemplo, películas o series en las cuales siempre hay detectives, ladrones, Sí, ¿no? Donde hay más guerras, acción. donde hay asesinatos, ¿no? Claro, uno dice, no son verdaderos porque están hechos por el cine, pero sin embargo lo que transmite son unas condiciones en las cuales hay un ser humano eliminando a otro ser humano por cualquier razón, ¿no? Sí. Supuestamente injustificada o supuestamente justificada. Tienes razón. O sea, no hemos cambiado. El Coliseo Romano sigue todavía porque lo vemos por la Ajá. televisión constantemente. De otra forma, ¿no? De otra Pero forma. igual es al fondo, es ese placer que el ser humano está como buscando en violencia. Y eso es algo Yo- sorprendente si somos almas nobles, Yo creo ¿no? que debería haber un movimiento acá en Perú. Ujú. Por ejemplo, en Japón, no Ujú. diremos que es un país completamente perfecto ni nada por el estilo, pero está prohibido, por ejemplo, en los noticieros dar noticias de lo que son muertes, asesinatos, ese tipo de cosas. Qué Está prohibido. bueno, qué bueno. Está prohibido, ¿por qué? Porque buscan generar en la gente otro tipo de mentalidad. No significa que la policía no investiguen, no vean esos casos, sí los ven, los atienden, no tienen todo, pero ellos no lo difunden para el Ujú. disfrute de la gente que ve esas Claro. noticias, ¿no? Porque a veces también eso es una forma de propagar o dar ideas también como, por ejemplo, esos de sicarios, esa cosa. Otro día vi que mataron a una señora por robarle 1.000 soles. Porque Bueno. le habían pagado 1.000 soles a un Bueno, joven de 18 por años. mucho menos han matado, ¿no? Entonces, Increíble. lo que pasa es que justamente estos programas, a la larga, lo que enseñan es que la salida no es pacífica, sino que la salida es, si uno quiere hacer justicia, tiene que pegarle a otro, ¿no?
si uno tiene que hacer justicia, tiene que matarlo, eliminarlo, ¿no? O meterlo, digamos, hacerlo sufrir, ¿no? Entonces, el tema yo creo que está desbocado a nivel mundial. Pero bueno, en lo que habíamos estado conversando referente a los niveles de violencia, es que nuestros sistemas de comunicación difunden violencia, generando un disfrute por la violencia, Sí, ¿no? lamentablemente. Entonces, obviamente que los niños desde pequeños están justamente embarcados, ¿no? Así es. Y envueltos por todas estas informaciones. Entonces, ¿qué niños queremos que crezcan si están justamente Un ambiente así desfavorable, ¿no? Para espíritu humano, en claro? verdad. Ahora, no todo es los medios de comunicación. El otro aspecto es también la Cine. familia. También. La por familia, supuesto. el otro aspecto es la sociedad misma, el Sí. entorno, ¿no? Cómo nos desenvolvemos nosotros con nuestros vecinos. Sí, ¿no? está en muchas, Está en muchas cosas. muchas cosas. Alberto, ¿qué te parece si escuchamos una canción y volvemos con ese tema que aparentemente no es agradable, pero es necesario también hablar y reflexionar sobre el tema, ¿no? Escuchamos una canción, amigos, y ya volvemos con ese tema importante, yo creo que para todos. Yeah, yeah. A veces sientes que estás solo, buscas nuevas formas de seguir. Bien comprendo tu dolor, pues también me sucedió a mí. Un tiempo atrás alguien me inspiró. Aprendí a alegrar un corazón y se encendió dentro de mí el deseo de servir. Amigo mío, no hay soledad cuando tú ayudas a los demás. Amigo mío, la oscuridad se vuelve luz al amar. Amigo, 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 ofrece esta canción. Amigo, 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 inspira a la acción a un Un tiempo atrás alguien me cantó estos versos que te ofrezco hoy. Quiero encender dentro de ti el deseo de servir. Amigo mío, no hay soledad cuando tú ayudas a los demás. Amigo mío, la oscuridad se vuelve luz al amar. Amigo, 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 ofrece esta canción. Amigo, 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 inspira a la acción. Amigo, 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 ofrece esta canción. Amigo, 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 inspira a la acción a un corazón. A un corazón. A un corazón. Muy bien, amigos, estamos aquí continuando con nuestro programa Perlas de Sabiduría. De verdad que el tema que estamos tocando ahora es un tema muy sensible. Yo creo que, Alberto, en verdad ese tema es un tema de gran importancia porque está afectando a muchos hogares. Y sabemos que ya el tema de violencia no es solamente porque en la calle uno
puede estar sujeto a un ataque, un malestar, sino también dentro de los hogares vemos muchas veces informes muy tristes y no solamente la pareja es quien se perjudica, más bien el gran daño cae sobre los niños. ¿Y qué dices de eso? Porque estuvimos hablando un poco sobre la violencia en películas, en cine, en noticieros. Pero ¿qué dices lo de hogar? Bueno, yo pienso que lo que hay que hacer es una gran, consulta, ¿no? Una gran análisis a nivel nacional. Profundo, no esto con el tema solamente de la ideología de género, que es muy superficial. En realidad hemos visto que eso no ha solucionado problemas. Por ejemplo, si ustedes leen, amigos, informes de donde la ideología de género, digamos, toda la educación igualitaria, inclusive leyes igualitarias se han dado como en Suecia, en Noruega, los países nórdicos que son tan ejemplares en cuanto al sistema educativo número 1 a nivel mundial y todo lo demás, no han dado resultados porque el nivel de violencia es muy alto, ¿no? Ellos tienen niveles para 10 millones de personas, por ejemplo, en Suecia, ellos tienen altos niveles de asesinatos que en proporción al volumen de la población llega a ser mucho más alto que, por ejemplo, la cantidad de asesinatos que hay en España por estos temas respecto a la población total. O sea, es una población muy pequeña, pero con un porcentaje alto de asesinatos, pero sin embargo hace 60 años están ellos con temas de ideología de género, están con educación igualitaria, que eso ya está dentro de la educación de ellos, pero que no les ha cambiado, no les ha solucionado el problema, ¿no? Y aunque allá la mujer tiene muchas más oportunidades, ¿no? Y no solo la mujer, el hombre también. También, claro, ¿no? el hombre Los siempre dos, ha tenido. ambos, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en el año 2013, Noruega decidió retirar, tenían ellos un instituto el Instituto de Teoría de Género, ¿no? Donde daban las bases científicas para estos análisis y superar estos problemas en su población. En el 2013 deciden retirarle todo el apoyo económico a esa institución, ¿no? Y es que en los resultados encontraron de que por más que en todos esos 60 años de educación trataron de que los hombres y las mujeres sean iguales, no tuvieron ese resultado. Cuando, por ejemplo, ellos pensaban, de acuerdo a esas teorías, de que a medida que iba a pasar el tiempo, no solamente las mujeres solo iban a tener profesiones femeninas, que las conocemos, sino también iban a tender a ingresar más hacia la parte de las ciencias, ¿no? Y eso iba a ser un buen resultado de que estaban por buen camino. Y que los hombres también iban a hacer lo que eran no solamente profesiones masculinas, sino también las femeninas, y se iba a redistribuir todo esto, ¿no? Lo cierto es que no, lo cierto es que las mujeres tienden a un tipo de profesiones y los hombres tienden a otro tipo de profesiones, ¿no? Así es. Entonces, estudios posteriores que se hicieron, se encontró de que somos diferentes. Así es. Somos diferentes. La mujer tiende más a donde tiene contacto físico, donde tiene contacto social, donde tiene contacto con otro ser humano. Más humano. El hombre tiende más hacia la parte que es constructiva, hacia la parte donde le gustan las máquinas, construir casas. Que no digo que haya hombres que no les gusta la medicina donde están en contacto, también hay mujeres que les gusta la ingeniería. Claro, pero el porcentaje total, exacto. la cantidad, los hombres siguen yéndose a un determinado tipo de profesiones y las mujeres también. Entonces, con eso demostraron también que no existe, digamos, una supuesta igualdad que se va a llegar a esto, sino que hay que respetar las diferencias y las cualidades de cada uno de los seres humanos para que se puedan desarrollar, ¿no? Sí, es un tema, como tú dices, hay que verlo con mucha más profundidad, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que el problema no es solamente, por ejemplo, el feminicidio. Sí, el feminicidio, sino es que el ser humano ha perdido tampoco se puede decir ha perdido, o sea, como opacado su parte noble como ser humano. Porque si el ser humano conoce a sí misma la nobleza de su alma y se
y desarrolla, bueno, un esfuerzo personal, una educación adecuada en hogar, después la sociedad que la ayuda, porque ahora ¿qué es? La sociedad también lo nutre, lo apoya, lo estimula con la violencia, con las películas que vemos, con noticieros que vemos. Bueno, si la suma de todo eso sea armoniosa, sea adecuada, entonces el ser humano desarrolla su nobleza. Yo creo que más vamos a eso, que no es solamente que el hombre mata a mujer, sino el hombre también mata a hombre, ¿no? Porque uno ve, si vemos en verdad el porcentaje de cuántos hombres han matado hombres, vemos que hay más que hombres han matado mujeres por ser mujer, ¿ya? Entonces el problema no es esta. E inclusive el concepto de matar a una mujer por ser mujer no es cierto, porque nosotros no andamos por la calle, vemos una mujer y ¡pum!, la matamos, claro. ¿no? No es eso, ¿no? Sí, pues, no es como enemigo. No. No. El problema es mucho más Relación profundo, humana. es dentro de la relación humana donde Exacto, sucede todos esos problemas. Exacto. Ese problema no es mujer o hombre. Problema es esa ausencia de conocer nuestra realidad espiritual, nuestra identidad espiritual. Si vamos a volver a ver, sin decir que es hombre o mujer, a un ser humano, educarlo dentro, poniendo dos seres humanos, bueno, que sea hombre o mujer igual, en dos ambientes distintos, uno que recibe amor, afecto, atención, dedicación de los padres y recibe, todas oportunidades de desarrollar sus cualidades, también que una sociedad saludable. Y el otro le ponemos en un hogar que hay peleas, que hay insultos, que hay agresividad y todo. Y también dejarlo frente al televisor, que ve todas esas películas que todo el tiempo están matando, bueno, y todas esas horribles escenas, que todo va a la memoria de los ojos, entra en la memoria del ser humano. Y bueno, y también vive en un ambiente desagradable, con delincuencia, o la gente que lo rodea. Si así, veremos que no importa que es hombre o mujer, igual ese ser humano puede llegar a desarrollar su nobleza, o en otro aspecto puede también, en otro ambiente, puede desarrollar su parte egoísta, cruel, injusto. O sea, a eso tenemos que ir viendo, analizando, y eso es realmente, yo creo que el corazón del problema. El corazón no es, como tú dices, no es que los hombres están viendo una mujer para matarlo, no es esto, eso no es. Vamos a tener que volver a educar al ser humano, nuestros hijos y a nosotros mismos también, a través de esas enseñanzas, justamente en la fe Bahá'í, ¿no? Cuánto tenemos sobre desarrollo de virtudes, sobre la realidad del ser humano. Imagínate, Alberto, si todo eso se enseña a los niños. Claro, Qué diferente lo que sería. estaba pensando de que lo que estamos haciendo ahora o lo que necesitamos es un cambio de cultura. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, vemos de que a través del tiempo siempre los mensajeros de Dios han buscado generar mejor relaciones humanas a través del tiempo. Si vemos a Krishna, Buda, si vemos a Moisés, ¿no? Siempre ellos constantemente han mejorado aspectos de la sociedad y también de la mujer respecto a su tiempo anterior. Cuando llega Jesús también, ¿no? La manera como trata a las mujeres y eso que las mujeres en esa época pues siempre han estado detrás de los hombres, ¿no? Entonces, pero él da otro trato, y los eleva, ¿no? Así Pero es. no, claro, no, la humanidad no llega al mejor estadio, pero sí respecto a la época anterior a Jesús mejoró. Es paso a paso. Cuando vino Muhammad, Poco a poco. en esa época las mujeres las tenían como animales, ¿no? No Muy tenían maltratadas. ningún valor. Entonces él logra darle una validez a las mujeres y un respeto dentro de lo de que es la sociedad, pero tampoco ahí se llegó completamente a superar todo el problema. Actualmente seguimos en el proceso de seguir mejorando, ¿no? Y las enseñanzas que trae Baha'u'lláh son justamente para
continuar en ese camino de progreso, de mejora de las relaciones humanas, y esperemos de que esta vez la humanidad logre realmente aplicar, ¿no? Porque si se hubieran aplicado las enseñanzas de Moisés en su momento tal cual, o las de Jesús, o las de Muhammad en su momento, Imagínate. hubiera habido un mayor avance en la sociedad. Sí, así Pero es. ahora tenemos que hacer el esfuerzo. Seguimos en el proceso de construcción de una sociedad nueva, pero tenemos que construir un ser humano nuevo, un ser humano que no se vea solamente en la superficialidad de las cosas, sino un ser humano capaz desde, como tú decías, desde el fondo del corazón, o sea, desde lo más íntimo, sea hombre o sea mujer, cuidar las relaciones, utilizar las virtudes que son nuestras joyas, que son lo que realmente nos sirve para seguir progresando, ¿no? Y a través de ello ir generando una nueva sociedad, generando una nueva... El problema no es poner solamente igualdad, que teorías que se están desarrollando. El problema, amigos, es espiritual. Así es. El problema Exacto. es mucho más al fondo, y para eso todos debemos trabajar desde todos los frentes, ¿no? Así La es. comunidad Bahá'í tiene toda una riqueza para poder contribuir con la humanidad y ayudar en todo eso. Pero eso el es trabajo, compartimos, pero ¿no? el trabajo es de todos. Así es. El trabajo es de todos desde todos los frentes, ¿no? Sí. Tienes toda la razón, Alberto. Es cierto, mira, en todas épocas, paso a paso, poco a poco, se ha tratado de enseñar esa igualdad. Y ahora Bahá'u'lláh ya viene con una como enseñanza mucho más amplio de igualdad. Pero no tiene que quedarse en nivel de teoría. Tenemos que ir. Las enseñanzas están como la luz, pero ya el esfuerzo, como dices, de caminar, de ponerlo en práctica, es del ser humano. Y esa es la tarea de todos. No es que solamente a través de leyes de gobiernos, eso está bien, pero el ser humano, cada ser humano es responsable de tomarlo como suyo y ponerlo en práctica desde sus hogares, ¿no? Desde sus entornos, su ámbito de trabajo, de vecinos, de todo. Y ahí es donde esa responsabilidad es compartida en la Sí, sociedad. muchas veces se piensa que el problema solamente es político, o sea, dando leyes y normas. formando eso. Ujú. Hemos visto que no ha funcionado en estos países. Así Son es. muy avanzados, pero no ha funcionado. Muy No, buen dato, eso que has no. traído de Suecia me parece muy buen dato porque está enseñando que no solamente las leyes es todo, No. no, es educación espiritual, de entender al ser humano y respetar la vida de cada uno, En realidad es algo que, digamos, todos tenemos que trabajarlo, ¿no? todos. Nos comentaba, me acuerdo una vez en mi casa, un joven que estuvo en clases de niños con Nancy, con mi esposa, y ahora es policía, es un muchacho ya grande, mira, todo, y interesante. muy bonito. Fue muy agradable recibir una visita de él después de muchos años. Ah, qué Llegó a la casa. Y cuando justamente conversábamos sobre estos temas, él nos sorprendió con una noticia, con un dato. Nos decía, ustedes no tienen idea, o sea, porque hablábamos de la cantidad de agresiones a la mujer y todo este tipo de cosas que las mujeres iban y denunciaban en las comisarías, ¿no? Pero nos decía, ustedes no tienen la más mínima idea de lo que pasa. Hay una gran cantidad de hombres que van también a poner denuncias, Wow. ¿no? Hombres. Pero por el hecho de ser un hombre poniendo una denuncia, se sentían mal y muchos al final no la ponían, Oh, ¿no? qué Entonces, pena, porque como todo ser humano tienen derecho también. claro, entonces, ¿qué pasa? Que también, pero yo le decía, pero una mujer físicamente no le va a pegar a un hombre. Me decía, bueno, sí hay algunos que pasan a la agresión, algunas mujeres y agreden a Físicamente. a las parejas o a los esposos, pero el maltrato psicológico de parte de la Es mujer fuerte es muy también. fuerte y es muy agresivo, ¿no? Claro. Que el hombre no necesariamente llega a esos niveles, ¿no? El hombre es más físico, ¿no? Sí. Entonces nos comentaba ese dato y justamente leyendo el tema esto de Suecia, que habían puesto un teléfono como para que la gente se queje, les sorprendió a ellos también la cantidad de hombres que estaban llamando, ¿no? Allá también. Entonces, Sí, mira, como decíamos, el ser humano es ser humano. El ser humano tiene
también esa nobleza, esa delicadeza, sensibilidad. O sea, no importa que sea hombre o mujer, cual maltrato es maltrato y lastima a cualquier persona, ¿no? Que sea físico es más notable posiblemente como físico, se ve, visible. Pero cuando es espiritual no se ve. Y a veces las heridas también son más difíciles de curar. Porque lo físico más fácil se cura, ¿no? Se pones medicamento, lo amarras, lo curas, ¿no? Antibiótico, algo. Pero cuando son las heridas emocionales, a veces duran mucho más tiempo, ¿no? Un dato que también es interesante dentro de esa información es que gran parte de los problemas que ha habido en Suecia, ¿no? Han sido bajo el efecto del alcohol. Sí, es un tema que yo pensaba que entramos en un espacio comercial en radio, pero escuchamos una canción y regresamos justo, es un tema que yo también quería mencionar. Amigos, quédense con nosotros porque realmente eso es importante, lo que viene sobre, bueno, los raíces de esos maltratos. Un espacio cortito y regresamos. Hasta luego. Mientras pienso en mi futuro por venir, desalento sé que debo descubrir, tomando las correctas decisiones. Si me esfuerzo, lograré confirmaciones. Muchas puertas se abren cuando presto un servicio a los demás. Sé que mis intentos dan sus frutos, porque Dios me ayudará. Hoy camino decidido a servir a la humanidad. Hoy camino decidido a servir a la humanidad. Sopla el viento y me alienta a seguir, descubrir nuevas maneras de vivir, como un ave que se impulsa en su vuelo. El cielo es su mayor anhelo. Muchas puertas se abren cuando presto un servicio a los demás. Sé que mis intentos dan sus frutos, porque Dios me ayudará. Hoy camino decidido a servir a la humanidad. Hoy camino decidido a servir a la humanidad. Hoy camino decidido a servir a la humanidad. Bien, continuamos aquí en nuestro programa Perlas de Sabiduría. En verdad ese tema que estamos tratando sobre la violencia, cómo se puede evitar o disminuir por lo menos la violencia que existe en nuestra sociedad, en nuestros hogares, en todo, en toda parte del mundo,
que está lastimando a todos nosotros, aunque no sea personalmente muy cercana a nuestro, pero igual como ser humano somos sensibles y nos duele, aunque sea lejanos, por noticiero, por otras partes del mundo, siempre afecta y uno piensa, ¿qué podía hacer yo para ir mejorando esa situación? ¿O cómo puedo contribuir, aunque sea lo poco que cada uno puede? Pero la suma de esos pocos que cada uno podemos también tiene una gran influencia en mejoramiento de la sociedad, ¿no? Aquí un detalle, bueno, que no es tan detalle, a mí me parece muy importante, lo que mencionaste, Alberto, es el papel de licor, ¿no? Justamente consumir licor, ¿cómo influye también a la violencia? De repente podríamos hablar un poco sobre eso. Bueno, sí, en el caso del consumo del alcohol, que es muy alto, a nivel mundial, acá en el país también es muy alto, muchas veces se piensa de que es inocuo, ¿no? Que no produce ningún problema, pero lo cierto es que muchas de las estadísticas donde hay este tipo de temas, suicidios, asesinatos, feminicidios, ¿no? O que matan inclusive bebés y todo, gran parte están ocultos dentro de las estadísticas porque no reflejan la presencia del consumo de alcohol. Hasta accidentes, ¿no? Accidentes También, sí, sí. sí. Entonces una persona cuando está alcoholizada puede tomar decisiones que ni se acuerda y cuando despierta ya mató a su pareja o mató a un niño o atropelló a alguien y la persona pues ya se metió en un problema, ¿no? Sí, el consumo de alcohol y droga en verdad como afecta a neuronas, afecta al cerebro del ser humano y nuestro cerebro es como el jefe que manda en nosotros, ¿no? Sí. Que dice qué hacer, qué no hacer y cuando lo estamos alterando, ¿qué esperamos? No estamos en nuestro juicio. Claro, por ejemplo, cuando uno está, digamos, caminando y ve que hay una zona donde hay cierto peligro, uno se aleja, ¿no? Entonces uno se aleja. Pero hay veces uno no está caminando, sino está con los amigos y los amigos están tomando alcohol, pero no se dan cuenta que a medida que toman alcohol comienza a aumentar el peligro, inclusive entre las relaciones entre ellos mismos, ¿no? Claro. Y la gente no se aleja, sino más bien se mete más a consumir alcohol, ¿no? Wow. Entonces se meten más a esos temas. A veces se dice que un poquito de alcohol o un vasito de cerveza o de vino no hace daño, pero ya está demostrado de que hasta un poquito altera las condiciones neuronales y puede producir, digamos, reacciones tardías, cierto tipo como de amodorramiento, ¿no? Lentitud, aletargamiento de las personas, ¿no? Entonces, en algo que uno necesita tener una reacción normal y rápida, no la va a tener, ¿no? Sí, las mujeres también, yo veo en muchos grupos, ¿no? De amistades, que toman el vino pensando que no pasa nada, incluso lo ven tan lindo, tan bonito, como no sé, como una gracia de la reunión. Pero cuando uno compara, cuando uno es sana, ¿no? Realmente sin nada de alcohol, y los que toman por muy poquito que sea, la actitud y el comportamiento sí afecta por muy poquito que sea, me refiero. Bueno, yo les propongo a las amigas y a los amigos que hagan un experimento. Cuando estén en una reunión donde estén tomando alcohol, ellos no tomen. Solamente no tomen y comiencen a observar a las personas cómo van cambiando a través del tiempo. Sí, es increíble, ¿no? Nosotros que no tomamos, observamos, nos da cuenta, pero ellos no les da cuenta, porque como están tomando, lo ven tan gracioso. Claro, pero cuando uno hace eso, uno ve las fases del alcohol en las otras personas, cómo va afectando, e inclusive cuando uno conversa con las otras personas se da cuenta que con la otra llega un momento en que está conversando cualquier cosa, sí, ¿no? Y sí. ya no tiene significado, digamos, la relación porque simplemente la otra persona ya no está en sus cabales, ¿no? Entonces yo les invito a que hagan esa experiencia porque así como ustedes van a ver luego, eso es lo que pasa cuando uno
pasa por estos temas. Ahora, otro día una amiga también decía, ya que hablamos del vino, me vino la curiosidad que decía, pero sí, Jesucristo también, bueno, ¿no? También en la Biblia dice vino. Y yo dije, pero en muchos libros sagrados, no solamente en la Biblia se habla del vino, pero ese vino se refiere a palabras de Dios, ¿no? Que da esa, que saca a uno de este mundo terrenal y realmente esos sentimientos espirituales te elevan, te dan como, se puede decir, no sé si la palabra correcta, emborracharse de embragar, ¿cómo se dice? Sí, Embragar. pero yo he leído ahí estudios que se han hecho sobre ese concepto y en la época de Jesús habían 6 tipos de vinos, de los cuales parte de esos vinos eran vinos sin fermento. Entonces en las fiestas de Pascua, cuando comen el pan es sin fermentar, ¿no? Porque en las Pascuas lo que se celebra es la salida precipitada de los judíos de Egipto. Así es. Entonces ellos cuando salen no tuvieron tiempo para fermentar nada, simplemente consumieron las cosas sin fermento. Entonces no se sabe a ciencia cierta, con precisión, porque no se ha guardado eso dentro de algún registro, pero se presume que debido a que es una fiesta en la cual no había fermentos, tampoco el vino era fermentado, es decir, no era alcohol, no tenía alcohol. Y es más, dentro de esos tipos, dentro de lo que ellos consumían, tenían un tipo de vino que era un vino sin fermento, o sea, sin alcohol. Era como jugo de uva. Como un zumo, ¿no? Ujú. Es casi como, digamos, nuestra chicha, ¿no? La chicha que se fermenta tiene alcohol, pero si no se fermenta, se prepara y ahí nomás se consume, No tiene uno la sabe muy rico y todo, pero no tiene alcohol, Así es. ¿no? Entonces se presume que debido al tipo de la fiesta donde se consumía todo sin fermentos, el pan era ácimo, ¿no? Es decir, sin fermentar, también lo que ellos tomaron también no tenía fermento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero después sé que ya en la época de cuando los judíos estaban en Europa, comenzaron a utilizar, especialmente los judíos del norte, un vino que era fermentado, ¿no? Entonces, y de ahí viene la costumbre de utilizar vinos fermentados inclusive dentro de la comunidad judía. Pero no saben ellos mismos a ciencia cierta que el vino que se utilizó en la época de Jesús, el vino antiguo, era, digamos, si usó fermentado o no. Se presume que no, por el tipo de la fiesta, ¿no? Pero hay muchos cristianos que, no sé cómo lo entienden también la Biblia y no toman licor. No todos cristianos toman, ¿no? No son, Hay claro. grupos que no toman. Pero también, mira, en la fe Bahá'í, Bahá'u'lláh habla del vino, pero él habla del vino divino, que es, son términos místicos, ¿no? Como en estado que uno toma vino, es un estado que uno ya no pisa tierra, es como embriagarse. ¿Sí? Claro, lo toma en el sentido de que en lugar de embriagarse con alcohol, Ajá. uno se embriaga Con palabras de Dios. Claro, uno La se belleza embriaga espiritual. espiritualmente, ¿no? De Así toda es. esa belleza, o sea, queda absorto, anonadado, elevado espiritualmente, ¿no? Pero Exacto. claro, sin consumir el alcohol. También el vino significa, digamos, el vino es como una selección, ¿no? Bueno, porque el vino no es cualquier cosa, es algo selecto, es un zumo selecto, es algo que se junta para poder tener una calidad de vino de determinada calidad, ¿no? El mejor, digamos, ¿no? Entonces el vino también significa en ese sentido esa selección de temas espirituales que uno tiene y la práctica de ello con esa pureza, ¿no? Claro. Entonces es bien amplio, pero digamos el consumo de alcohol, licor. licor como tal, digamos sí se conoce y actualmente se sabe. Inclusive hay artículos donde menciona que aún las personas cuando dejan de consumir alcohol, sigue el remanente que queda en el cuerpo sigue haciendo daño a nivel neuronal, ¿no? Fíjate, ¿no? Que Entonces, no es temporal, ¿no? no, Su no es daño temporal. es duradero. Es duradero. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de, digamos, cuando a las personas se les hace el dosaje etílico, ya los niveles de alcohol prácticamente es cero, ¿no? Porque una pequeña cantidad en realidad ya altera. Así es. Por eso es que lo que mencionan es alcohol cero, ¿no? O sea, nada, ¿no? Sí. Por ese tema. Y ahora hay una onda entre los jóvenes que hacen fiestas sin alcohol, porque ya hay un grupo de jóvenes
que traten de ser vegetariano, de comer vegano, de comer todo sano, y tampoco ya están consumiendo alcohol, y eso es un gusto, ¿no? Que haya esa conciencia dentro de, están naciendo esa conciencia. Inclusive en los bares tengo entendido que cuando uno va, uno puede pedir tragos vírgenes. ¿Cómo ¿no? es esto? O No sea, entiendo. le llaman tragos vírgenes porque no tienen alcohol. Ah, qué bien, claro. ¿no? Entonces sí. digamos, uno mismo que a lo mejor está enfermo y Bien. no quiere consumir alcohol, no necesita Ya en realidad cuide a uno. su salud. Entonces uno pide uno de estos aperitivos, pero no tienen alcohol, ¿no? Entonces eso no solamente es una moda que está apareciendo acá en Perú, sino es una moda que está viniendo desde otros lares Sí, también. sí, y Pero muy es, bien, muy pero, sano. pero como dices, está muy pegado, muy llamado por la gente que son vegetarianos, Sí. la gente que son Que cuidan veganos. su cuerpo, la salud Claro, física. claro, porque me emocional. imagino, estamos comiendo más lechuga, estamos comiendo más vegetales y encima tomamos Toma- alcohol. Entonces, es Sí. una contradicción en el Claro. cuidado del cuerpo que uno tiene, ¿no? Por eso está surgiendo todo ello. Qué buena. Bueno, entonces, un poquito volviendo al tema De violencia. de la violencia de- y de esta relación, yo pienso que nosotros deberíamos como país hacer un análisis, ver qué cosa es lo que debemos mantener y qué cosa cambiar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo pienso que los noticieros deberían retirar, igual que Japón, deberían retirar ese tipo de informaciones, Sí, ¿no? porque además está creando terror. Claro, y que no digan que eso es atentar contra la libertad de prensa, porque No, no, no nosotros es. vemos que cada vez que presentan un homicidio o algo, lo hacen algo largo y demoran 10 minutos, Sí. ¿no? Dando la noticia y refregando a la gente esa cosa y esa cosa, y luego cambian a otro tal así, ¿no? Entonces al final... Más bien no sacan ninguna buena noticia para que estimula, para que promueve esa parte buena del ser humano, ¿no? Sí, entonces esa parte ya cansa. Ujú. Y eso lo que está logrando es que mucha gente apaga la televisión, cambia de canales, porque realmente los noticieros ya saturan. Uno se levanta con muchos problemas en el día, Así. está tenso, tiene problemas en el trabajo, el hijo que está enfermo, y encima ponerse a ver un canal de televisión así, o uno está tranquilo, quiere ir tranquilo al trabajo y ve un canal así y uno inmediatamente se pone nervioso. Entonces por eso es que también la gente que está viendo estos noticieros ha bajado tanto, ¿no? Y tiende a escuchar otras cosas, a ver otras cosas. Yo soy de porque- los que escucho todavía en la noche un poco de noticiero para saber qué está pasando en el mundo, pero de verdad, como tú dices, ya estoy cansada de ver que todo el tiempo están arrestando bandas, están grupos, ¿no? Ya no es un ladrón, ya son grupos de ladrones y todo le llevan a cárcel. Y yo digo, ¿dónde? ¿Acaso tenemos tantos cárceles y hay tanto espacio para tanta gente? Porque todas las noches entra gente en cárcel. Bueno, arrestan. Y me también refiero. salen. Y Y también sale. salen. Sí. Claro, como Bueno, no hay como pero esa mantener. es una parte, ¿no? La otra parte es en cuanto a la educación, digamos, ¿no? El nivel de violencia que hay dentro de la familia, uno, por ejemplo, uno no se da cuenta, pero cuando un niño es criado dentro de una familia donde los padres tienen determinados problemas, estos niños luego cuando se casan También, reflejan lo mismo Exacto. en su matrimonio, Así es. ¿no? Tienen que hacer un esfuerzo muy, muy grande para no reflejarlos, ¿no? Sí. Y mayormente uno lo hace en automático, ¿no? Ujú. Entonces, eso porque nos pasa a todos, o sea, es Así así. es. Si uno se cría en un buen hogar o en cualquier lugar, siempre esas cosas uno se las lleva, es la parte de la mochila del hombre y la mujer cuando Así se es. casan, ¿no? Y dentro de lo que es el matrimonio, dentro de lo que son las relaciones sociales, me parece que debemos darle más importancia a temas como el respeto, ¿no? El respeto a los demás, la tolerancia, Sí. ver, digamos, en qué punto nosotros somos, tenemos los prejuicios, ¿no? O sea, Así es. el prejuicio Identificar y poder de superarlo. una persona, por ejemplo, que es de una religión o de otra religión, ¿no? Mm. Entonces, como no es de esa religión, no lo segrego, ¿no? Lo trato como si no fuera un ser humano, que ese es Sí. el otro tema, Otro porque tema. cuando uno comienza con temas de prejuicios, Eso es lo primero que horrible. uno comienza es
primero hacer ver que la persona que tiene al frente no es un ser humano, ¿no? Qué peligroso. Entonces es muy peligroso. Sí, claro. Sí, porque si no es un ser humano, de ahí para matarlo o exterminarlo es un paso. Sí, pues, porque no, su vida de otro no vale nada para esa persona. Alberto, además de ese respeto que es muy cierto, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que también justicia. Uno debe ser justo con sí mismo y con los demás. Cuando uno es justo, no se atreve a quitar nada que pertenece al otro, su derecho, su momento, su alegría, ¿no? Lo que le pertenece. Y eso de justicia yo creo que es una de las razones más importantes de crear unidad. Y la unidad trae paz, trae tranquilidad, trae bienestar, ¿no? Sí, respeto y justicia en cualquier relación, que sea entre pareja, que sea entre padres, hijos, compañeros, vecinos. Esos dos son lo más importante. Claro que hay después mucho más, la veracidad, la honestidad, la generosidad, solidaridad, mucho. Pero esos dos básicamente tienen que ser como lo principal entre las relaciones. Bueno, sí, Bajaola dice que en esta época la justicia es muy importante para Muy la humanidad, ¿no? importante, Y sí. parece que nosotros siempre lo vemos desde un plano pequeño, ¿no? Pero fijémonos en Chile, por ejemplo, todas estas revueltas, todas estas cosas, el origen, el inicio, ¿no? No lo que ahorita hay, porque ahorita ya es un tema político a estas alturas, sino el inicio fue un tema de justicia. Fue un tema de justicia en el sentido de que la gente estaba harta de una serie de injusticias que se habían acumulado dentro de su sociedad y salieron a protestar, ¿no? Entonces, esos extremos de pobreza y de riqueza tan grandes, ¿no? Que se nota en todas partes del mundo, Se ¿no? nota en todas partes, pero por ejemplo allá era entre el promedio del que ganaba el empleado más bajo al gerente de la compañía, los mismos chilenos dicen que había una diferencia de 47 veces, Wow. ¿no? Acá en Perú se da, pero no es esa magnitud, ¿no? Entonces se da también en otras partes del mundo, pero ese es un extremo sumamente Sí, violento, pues. ¿no? Ya es injusto totalmente. Y que todos son seres humanos, necesitan también, ¿no? De su vivienda, de educación de hijos, de comida, de todo. Entonces, ¿cómo va a cubrir, no? Esa justicia, yo digo justicia, le doy un lugar muy importante, muy grande, porque cuando uno es justo, también uno no se atreve a decir la mentira. Uno es veraz. Cuando uno es justo, es honesto. No puede ser deshonesto justo. No va. Tiene que ser también honesto y todo esto. Sí. Y eso lleva a buenas relaciones. Bueno, qué pena Bueno, que estamos qué llegando. rápido que se ha pasado el tiempo. Termina la hora y hay tanto Sí, para decir. amigos, hay muchas cosas para seguir analizando, pero les Muchos. dejamos allí el tema. El tema no es tan simple como solamente decir la igualdad de género, la igualdad ideológica entre hombre y la mujer, simplemente es Sí. un tema mucho más profundo Mucho por que pensamos de que la humanidad tiene que cambiar y para eso están las virtudes y mientras no haya un concepto espiritual detrás de esto, no se va a solucionar. Así Y cuando es. hablamos espiritual, nos hablamos en general de todo, de todas las religiones, de todas las fe, de todos, que desde todos los ángulos tenemos que atacar este problema. Así es. ¿No? En este problema no estamos solos, tenemos que trabajar todos juntos. Así es. Y tenemos que recordar que somos seres espirituales, creados por un ser espiritual que nos ama, que nos ha dejado sus huellas en nosotros, en nuestro alma. Así que las virtudes, las cualidades de nuestro Creador están potencialmente en cada uno de nosotros y tenemos que esforzarnos para desarrollarlo y también para apoyar y contribuir al crecimiento de otras personas, que sean nuestros hijos, que sean hijos de otros, que sean nuestros amigos, vecinos, pero ayudemos que todos desarrollen sus capacidades espirituales. Eso realmente sería nuestra contribución
para tener una civilización en continuo progreso, ¿no? Porque Exacto. tenemos que progresar, no tenemos que ir hacia atrás, tenemos que Sí. progresar O continuamente. no detener, porque como te digo, por ejemplo, esas de luchas o lo que se veían en coliseos romanos, es igual. Entonces estamos deteniéndonos en algunos aspectos y tenemos que borrarlo ya. Ya estamos en una época eh, muy especial, ¿no? Que estamos como al borde de una decadencia muy fuerte, muy profundo, o de un inicio de una subida, de un mejoramiento. Como dicen las escrituras bajáis, esa frase me encanta que dice, el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcto. Así que vamos a esforzar de hacerlo. Muchísimas gracias, Alberto, por Gracias, Asam, acompañarnos, gracias, queridos amigos, nuestros oyentes. Para cualquier consulta, sugerencia, mayor información, pueden visitar nuestro Facebook, Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú, o también pueden llamarnos a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Estamos para servirlos con mucho gusto y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias, Alberto. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.